Hola, me llamo Griffin Morgan, tengo 33 años. Vivo en Sacramento, California. O mejor dicho, estoy temporalmente alojado en la casa de mis padres, el lugar donde nací y crecí. Ese es el precio que pago por las decisiones audaces que tomé a los 33. Antes era programador en Silicon Valley, trabajando para una gran empresa de tecnología, con un salario cómodo que me permitía vivir bien. Pero renuncié. Una decisión que, mientras me siento mirando el techo agrietado de esta habitación, no sé si fue valiente o imprudente. Dejé todo atrás para perseguir un sueño de startup, un proyecto de tecnología agrícola en el que creía que podría cambiar la forma en que el mundo produce alimentos. Pero, por ahora, ese sueño no es más que líneas de código incompletas en mi laptop y una cuenta bancaria que se vacía rápidamente. Sacramento no era el lugar al que había decidido regresar. Esta ciudad, con sus calles bordeadas de robles y sus tardes sofocantes, no es un sitio que aliente grandes sueños. Aquí crecí. Recorría en bicicleta las calles tranquilas donde mis padres, Donald y Brenda Morgan, construyeron sus vidas. Pero volver ahora me hace sentir como un fracasado, un hijo de 33 años que todavía depende de sus padres para tener un techo. Cada vez que bajo las escaleras, escucho el suspiro de mi padre, como si mi sola presencia fuera una carga silenciosa. Mi padre, Donald Morgan, es el tipo de hombre que podrías llamar patriarcal en el sentido más puro. Es el mayor de la familia, siempre orgulloso de asumir responsabilidades, aunque a veces creo que simplemente disfruta del control. Dirige una pequeña empresa de construcción, no extraordinariamente exitosa, pero suficiente para mantener a la familia en la clase media. Papá siempre habla de dinero, de cómo ganar más, de cómo mantener las apariencias frente a los familiares. El dinero es lo único que hace que la gente te respete, Griffin, decía, con la mirada afilada, como si quisiera grabar esas palabras en mi cerebro. Nunca estuve de acuerdo con él. Quizá por eso hemos chocado tantas veces desde que era niño hasta hoy, y a mis 33 años todavía me mira como si fuera un fracaso. Mi madre, Brenda, es diferente. Es de esas personas que pueden hacerte reír segundos después de conocerlas, pero luego te das cuenta de que su sonrisa suele tener un propósito. Es encantadora, astuta y sabe halagar cuando le conviene. Siempre sabe cómo calmar a papá, suavizar sus arranques, pero sé que tiene sus propios cálculos, pienso a veces. La vida es un juego, Griffin, me dijo cuando era joven. Y tienes que saber jugar para ganar. Nunca supe bien a qué juego se refería, pero siempre sentí que me mantenía a distancia, como si formara parte de su plan, pero nunca fuera el centro. Luego está mi abuelo, Harold Morgan, a quien solo he visto un puñado de veces en mi vida. Tiene 82 años y vive en un extenso rancho en Idaho, a muchas horas de Sacramento. Cuando era niño, mis padres rara vez me llevaban a visitarlo. Siempre estaban ocupados, y yo estaba concentrado en la escuela, los amigos y mis sueños infantiles de convertirme en astronauta o un programador prodigio. Mis recuerdos de él son difusos. La imagen de un hombre alto y delgado, con cabello blanco, sentado en un sillón viejo en el porche de su rancho, mirando los interminables campos de maíz. Es un hombre de pocas palabras, pero sus ojos siempre tuvieron una nitidez como si pudiera leer los pensamientos de todos. No tengo una relación cercana con él y eso me hace sentir culpable, especialmente desde que mi abuela falleció hace 6 meses. He pensado en llamarlo, pero siempre dudo. Mi vida ya es bastante complicada como está. Todo cambió un sábado por la tarde, mientras estaba en mi habitación luchando con un error de programación que me tenía frustrado toda la semana. Sonó el timbre de la puerta, sacándome de la pantalla de la laptop. Escuché a mi madre correr a abrirla, su voz aguda y sorprendida. «Oh, papá, ¿por qué no nos avisaste que venías?» Fruncí el ceño, preguntándome quién podía hacer que mi madre se emocionara tanto. Al bajar las escaleras, vi al abuelo Harold de pie en la sala, apoyado en su bastón, con su viejo sombrero vaquero ligeramente inclinado sobre la cabeza. Se veía mucho más viejo que la última vez que lo vi, pero esos ojos, afilados y decididos, seguían igual. Griffin, me llamó con voz baja pero firme. «Has crecido mucho».
Le devolví una sonrisa incómoda, sin saber qué decir. El abuelo no es de los que abrazan o se ponen sentimentales, así que solo asentí e invité a sentarse. Mi madre se apresuró a preparar bebidas mientras mi padre, recién llegado de la oficina, miraba al abuelo con una mezcla de sorpresa y cansancio. —¿Es algo importante lo que te trae aquí, papá? —preguntó, intentando sonar educado, aunque se notaba la tensión en su voz. El abuelo no respondió de inmediato. Se sentó en el viejo sillón, golpeando ligeramente con el bastón como si estuviera sopesando algo. Luego habló, lento y claro: —Quiero una reunión familiar. Llamen a Philippe y Lena. Hay algo de lo que debemos hablar. Philippe es mi tío, segundo hijo del abuelo, que vive en Texas. Lena es mi tía, la menor, establecida en Oregón. No los veía mucho, pero sabía que la familia Morgan no se reúne fácilmente. Cada uno tiene su vida, y lo que llaman lazos familiares a menudo queda eclipsado por agendas personales. Pero el abuelo habló y nadie se atrevió a discutir. Mi padre llamó a Philippe y a Lena, y en pocos días estaban en Sacramento. La reunión familiar tuvo lugar un viernes por la noche, en el comedor de mis padres. El ambiente estaba cargado, a pesar de los esfuerzos de mi madre por aligerarlo con carnes a la parrilla y vino. Tío Philippe, corpulento y con voz potente, se sentó junto a tía Lena, pequeña pero con ojos tan penetrantes como los del abuelo. Mi padre ocupó la cabecera de la mesa, intentando proyectar autoridad, mientras mi madre servía vino con una sonrisa incómoda. Me senté en un rincón, sintiéndome fuera de lugar entre parientes que nunca entendí del todo. El abuelo se puso de pie, apoyado en su bastón, y nos miró a todos. —He vendido el rancho —dijo con voz firme, pero como una bomba cayendo en la habitación. Todos nos quedamos congelados. El rancho de Idaho era el orgullo del abuelo, algo a lo que había estado ligado toda su vida. $1.200.000, continuó, sin mirar a nadie. Eso es lo que tengo, y quiero dejar algo claro: quien me cuide de ahora en adelante recibirá la suma completa. La sala estalló, no en ruido, sino en un caos de emociones. Mi padre soltó una risa corta y seca, como si hubiera escuchado una broma, pero luego comprendió que era real. —¿Hablas en serio, papá? —preguntó, con la voz vacilante y los ojos brillando como un lobo que huele la presa. Mi madre intervino rápidamente, su voz dulce, casi escalofriante: —Oh, papá, por supuesto que deberías quedarte con nosotros. Nuestra casa en Sacramento es espaciosa y cómoda. Serás más feliz aquí que en cualquier otro lugar. Se inclinó hacia el abuelo, su sonrisa radiante, pero yo sabía que era la sonrisa de alguien que acaba de ver una oportunidad que podría cambiar su vida. Tío Philippe golpeó la mesa con la mano. El sonido me hizo saltar. —¡Espera! —rugió, su voz resonando en la sala. En Texas tengo mi propio rancho 10 veces más grande que esta casa. Papá, ven allí y te trataré como un rey. Se volvió hacia mi padre, los ojos llameantes. —Donald, no creas que ser el mayor te da pase libre. Estás ocupado con tu pequeña empresa de construcción. ¿Cómo puedes cuidar mejor de papá que yo? Mi padre se levantó de un salto, la silla chirriando. —Philippe, ¿cómo te atreves? —gritó, rojo de ira. Vives en ese Texas lleno de mosquitos y tormentas de arena. ¿Cómo vas a cuidar de papá? Necesita estabilidad, un lugar decente como Sacramento, no tu granero de caballos. Nunca había visto a mi padre tan enojado, pero su defensa no era solo por el abuelo, era por el dinero. $1.200.000. Esa cifra era un fuego que consumía cualquier resto de decencia en la sala. Tía Lena, que hasta entonces había estado en silencio, rió de repente, un sonido agudo que cortó el aire. —Ustedes dos son divertidísimos —dijo, suave pero cargado de sarcasmo. Actuando como si papá fuera un premio a disputarse. Si hablamos de cuidados, mi casa en Oregón tiene aire limpio y está cerca de los mejores médicos. Papá, quédate conmigo y me encargaré de todo. Miré cómo los tres discutían, sus voces elevándose, cada vez más intensas. Mamá intentaba mediar, pero solo añadía leña al fuego,
insistiendo en que papá era el mayor, el más responsable. Tío Philip hablaba de cómo ayudó a arreglar el granero del abuelo cuando era joven, como si eso demostrara su piedad filial. Tía Lena mencionaba los regalos que enviaba regularmente al abuelo, aunque todos sabíamos que eran simples galletas de supermercado. El abuelo permanecía en silencio, golpeando suavemente su bastón, con la mirada calmada pero penetrante, como si observara una obra cuyo final ya conocía. Finalmente, cuando las voces de mi padre y tío Philip pasaron de los gritos, el abuelo levantó la mano, indicando que se detuvieran. La sala quedó en silencio, salvo por la respiración pesada de mi padre y el tic-tac del reloj de pared. «Basta», dijo el abuelo, con voz baja pero autoritaria. «No quiero escuchar más. Donald, eres el mayor. Tú me cuidarás. Esa es mi decisión». Mi padre rompió en una sonrisa triunfante. Mamá aplaudió, chillando como si acabara de ganar un juego de alto riesgo. «Oh, papá, qué decisión tan sabia. Nos encargaremos de ti con mucho cuidado», dijo, su voz dulce como miel. Pero vi cómo los ojos de tío Philip se oscurecían como una tormenta a punto de estallar. Tía Lena frunció los labios y desvió la mirada, aunque su enojo era evidente. Yo me senté en un rincón, con una sensación de inquietud en el pecho. La decisión del abuelo no era solo sobre dónde quedarse, era una mecha que, tarde o temprano, haría estallar a la familia. El día que el abuelo se mudó oficialmente a Sacramento, la casa de mis padres se transformó en un escenario de gran espectáculo. Mamá, con su habilidad innata para la organización, convirtió la noche en un banquete lujoso. La mesa estaba vestida como para una boda, mantel blanco de seda, la mejor porcelana y un enorme pavo rostizado en el centro que llenaba la habitación con un aroma irresistible. El vino tinto brillaba en las copas, y la luz del candelabro se reflejaba en las sonrisas de todos. Mi padre, normalmente serio, reía y conversaba animadamente, levantando la copa para brindar. «Papá, de ahora en adelante estás aquí con nosotros, y esta casa será una verdadera familia», declaró, su voz resonando como si hablara ante cientos. El abuelo se sentó en la cabecera, sosteniendo su copa, los ojos tranquilos pero impenetrables. «Gracias, hijos», dijo, cálido pero firme. Luego, como para subrayar su decisión, se inclinó lentamente y sacó una vieja bolsa de lona que estaba al pie de su silla. Todos observamos en silencio. Sacó un fajo de billetes, amarrado con bandas elásticas, cada uno fresco y nuevo. El olor a papel y tinta llenó la habitación. Colocó el fajo sobre la mesa frente a mi padre. «Esto es $1.200.000. Confío en ustedes», dijo el abuelo. El silencio se apoderó de la sala. Mamá rompió la quietud. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, corriendo hacia la mesa, aplaudiendo como una niña desempaquetando un regalo. «Papá, me haces tan feliz que podría llorar. Estamos tan agradecidos». Mi padre tomó un fajo de billetes y pude ver sus manos temblar. Sus ojos brillaban, no de emoción, sino de una mezcla de codicia y asombro, como si hubiera tropezado con un tesoro y no supiera si esconderlo o gritar de triunfo. Yo me quedé en el rincón, observando la escena como un espectador involuntario. No estaba seguro de si sentía admiración por la generosidad del abuelo o inquietud por ver esa enorme suma en manos de mi padre, un hombre que siempre veía todo a través del prisma del dinero. Pero esa noche nadie mencionó las tensiones de la reunión familiar anterior. Todos reían, chocaban copas y pretendían que la familia Morgan era un modelo de unidad perfecta. Los primeros meses transcurrieron en paz, al menos en la superficie. Mamá se transformó en la hija perfecta. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno. Pan tostado, huevos fritos y café negro, justo como le gustaba al abuelo. «Papá, hice el café al estilo Idaho», decía, su sonrisa brillante como el sol de la mañana. Mi padre se tomaba el tiempo de sacar al abuelo a caminar por el vecindario, señalando nuevas casas y presumiendo de su empresa de construcción. «Mira, papá, Sacramento está prosperando. Usaré este dinero para expandir el negocio y hacerte sentir orgulloso», decía, lleno de ambición. El abuelo asentía, a veces sonreía,
pero noté que su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Yo, en mi pequeña habitación del ático, intentaba concentrarme en mi startup. Las líneas de código en mi laptop eran mi única esperanza de escapar de esta estadía temporal. Pero cada vez que bajaba, veía al abuelo sentado en el viejo sillón de la sala, apoyado en su bastón, mirando en silencio por la ventana. Comencé a hablar más con él, no por el dinero ni por la obligación, sino porque percibía su soledad. —¿Extrañas a Idaho, abuelo? Le pregunté un día mientras tomábamos té en el porche. Él miró al horizonte, su voz baja y melancólica. —Sí, Griffin. Allí era realmente yo mismo. Sus palabras me calaron hondo, como si estuviera atrapado en un lugar que no le pertenecía. Las cosas comenzaron a cambiar en el segundo año. El entusiasmo fingido de mis padres empezó a desvanecerse, como pintura que se desprende y deja ver el muro gris y apagado debajo. Una mañana, escuché a mi mamá quejarse en la cocina. Su voz ya no tenía aquel tono dulce. —Donald, los gastos se han disparado desde que papá se mudó. La electricidad, el agua, su comida. ¿Cómo puede comer tanto? Papá, revisando las cuentas, asintió. —Sí, es caro, pero no te preocupes, ese dinero cubrirá todo. Echó un vistazo rápido hacia la sala, donde el abuelo estaba sentado, como asegurándose de que no lo hubiera oído. Pero sabía que sí. Vi cómo apretaba el bastón con fuerza, un destello de dolor en sus ojos. A partir de entonces, las actitudes de mis padres se hicieron más evidentes. Mamá dejó de preparar el desayuno y simplemente puso una caja de cereales baratos sobre la mesa. —Papá, sírvete tú mismo. —Estoy ocupada —decía con brusquedad, como si el abuelo fuera un inquilino no deseado. Papá empezó a quejarse abiertamente. —Papá, ¿dejaste la tele encendida toda la noche? La factura de electricidad está por las nubes —gruñía durante la cena, con un tono áspero. Al principio, el abuelo trataba de mantenerse firme. Una vez, cuando mamá lo regañó por derramar agua sobre su alfombra nueva, se levantó con voz firme. —Brenda, le di a Donald $1.200.000. No me trates como a un aprovechado. Mamá se quedó paralizada, pero luego esbozó una sonrisa irónica. —Papá, ese dinero es para que te cuiden, no para que hagas lo que quieras. Papá intervino, su voz fría. —Exactamente, papá. Esta casa tiene reglas y debes respetarlas. Además, ¿quién sabe cuánto tiempo vivirás? Tu millón puede que ni siquiera sea suficiente. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, queriendo gritar, pero sin poder. El abuelo los miró, con una mezcla de enojo y decepción en los ojos, pero simplemente se volvió y guardó silencio. Poco a poco, el abuelo empezó a cansarse. Las pequeñas discusiones en la casa se multiplicaban, pero él dejó de pelear. Una vez lo encontré sentado solo en la sala, mirando por la ventana como si anhelara a Idaho. —¿No estás cansado, abuelo? —pregunté, sentándome a su lado. Él sonrió tristemente. —Sí, Griffin. Pero, ¿de qué sirve discutir? Solo quiero paz. Sus palabras me retorcían el corazón, como si estuviera viendo a un gigante encerrado. En esos días tensos, abuelo y yo empezamos a hablar más. Una tarde, mientras el atardecer pintaba la calle de oro, reuní valor para preguntarle: —Abuelo, ¿por qué vendiste el rancho? Pensé que lo amabas más que a nada. Se detuvo, tocando suavemente su bastón como midiendo sus palabras. —Estoy viejo, Griffin —dijo, su voz baja, como el viento sobre un campo. El rancho era toda mi vida, pero también una carga. Después de que tu abuela falleció, no podía soportar vivir allí solo. Quería descansar, estar cerca de la familia. Pensé que venderlo me daría paz. Hizo una pausa, un destello de dolor en sus ojos. Pero tal vez me equivoqué. Luego me miró. —¿Y tú, Griffin? ¿Cómo va tu startup? Dejaste tu trabajo para perseguir un sueño que no debe ser fácil. Me sorprendió que le importara. —Estoy intentando —dije con timidez.
Quiero crear un software que ayude a los agricultores a optimizar cultivos, pero por ahora solo tengo unas pocas líneas de código y una cuenta casi vacía. Él asintió, sus ojos brillando. Bien. No te rindas. Yo también empecé sin nada. Cada vez que caía, me levantaba. Tú tienes que hacer lo mismo. Sus palabras fueron como una chispa que reavivó la esperanza en mí. Esas conversaciones se convirtieron en un rayo de luz en medio de la creciente tensión del hogar. Pero mis padres solo empeoraron. Llamaban al abuelo una carga, quejándose de los gastos como si los $1.200.000 hubieran desaparecido. Una noche, mientras ayudaba al abuelo a arreglar una vieja radio, papá irrumpió, rojo de ira. Griffin, ¿qué haces pasando todo el día con el abuelo? ¿No tienes algo mejor que hacer? Intenté mantener la calma. Solo estoy ayudando al abuelo, papá. Pero el abuelo me miró, sus ojos diciendo, no discutas. No pude quedarme callado. Ustedes están tratando mal al abuelo, dije, mi voz temblando de rabia. No es una carga. Es quien les dio una fortuna. Papá sonrió con desprecio. Tú, el aprovechado, ¿te atreves a decirme cómo vivir? Mamá intervino. Griffin, basta. No tienes derecho a hablar en esta casa. Sus palabras me enfurecieron, pero era impotente. Esa noche me revolví en la vieja cama del ático, mirando el techo agrietado, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las palabras de mis padres resonaban en mi cabeza, aprovechado, fracasado. Cortaban mi orgullo como cuchillos. Yo, que había sido programador en Silicon Valley, con un buen trabajo y un futuro brillante, me encontraba a los 33 años viviendo de mis padres, sin dinero ni perspectivas. Mi startup, el sueño en el que lo aposté todo, seguía siendo solo líneas de código inacabadas y una cuenta casi vacía. Me sentía igual que el abuelo, atrapado, sin respeto en mi propia familia. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas. Solo una mochila con ropa, mi laptop y un cuaderno lleno de ideas para la startup. No podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Al bajar las escaleras, vi al abuelo en la sala, sosteniendo una taza de café fría. Me miró con ojos que preguntaban a dónde iba. No puedo quedarme aquí más, abuelo, dije, mi voz firme. No puedo ver cómo mamá y papá te tratan así. El abuelo no dijo nada, solo asintió. Pero vi un destello de dolor en sus ojos. Ten cuidado, Griffin, dijo con voz baja. La vida no es fácil, pero tienes que ser fuerte. Salí de la casa de mis padres, el corazón pesado pero aliviado. Alquilé una pequeña habitación en un suburbio de Sacramento, apenas lo suficiente para una cama individual, una mesa tambaleante y un armario desconchado. Era barata, pero tuve que estirar mis ahorros para cubrirla. La habitación olía a humedad y la ventana crujía cada vez que la abría, pero al menos era mía. Ya no tenía que soportar las duras palabras de mis padres ni ver al abuelo tratado como un invitado no deseado. Pero la vida no se volvió más fácil. Mi startup seguía estancada. Comencé a trabajar turnos nocturnos como repartidor para llegar a fin de mes. En esas largas noches, conduciendo por las calles silenciosas de Sacramento, pensaba en el abuelo, en mis padres, en mis sueños. Algunas noches, tan cansado, quería rendirme. Pero entonces recordaba sus palabras, cada vez que caía, me levantaba. Me decía a mí mismo que debía seguir, aunque solo fuera para demostrar que no era el fracaso que mi padre decía que era. Mantenía contacto con el abuelo a través de breves llamadas. No decía mucho, pero su voz mostraba cansancio. ¿Todo bien, abuelo? Preguntaba, sabiendo que la respuesta nunca sería completamente honesta. Estoy bien. No te preocupes, decía, pero su voz sonaba frágil, como si ocultara su dolor. Quería hacer algo por él, pero no tenía nada que ofrecer, solo a mí mismo, un soñador desempleado con una ambición desvanecida. Los primeros meses en la habitación alquilada fueron un borrón de agotamiento. Trabajaba de día y noche codificando mi startup y entregando paquetes hasta tarde.
La habitación se convirtió en una nueva prisión, no por mis padres, sino por mis circunstancias. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Estaba persiguiendo un sueño imposible? ¿Podría realmente convertir mi software agrícola en realidad? Esas preguntas me atormentaban, especialmente en noches lluviosas, cuando el sonido del agua filtrándose por el techo me recordaba mis fracasos. Un día decidí visitar la casa de mis padres, no para verlos a ellos, sino para ver al abuelo. Al entrar, lo encontré sentado solo en la sala, apoyado en su bastón, con la mirada vacía hacia la ventana. Mis padres no estaban en casa, y me sentí aliviado, le dije con una sonrisa forzada. «Vine a verte, abuelo». Él me miró, sus ojos brillando un poco, pero aún teñidos de tristeza. «¿Estás bien, Griffin?», preguntó, con voz baja pero preocupada. Asentí, aunque los dos sabíamos que era mentira. Nos sentamos, tomando café en silencio. Entonces, inesperadamente, el abuelo habló. «Griffin, ¿alguna vez has pensado en renunciar a tu sueño?». Su pregunta me sorprendió. No esperaba algo tan profundo. «Sí, abuelo», admití, con voz suave. «Algunos días solo quiero volver a mi antiguo trabajo, vivir una vida más fácil. Pero luego pienso que si renuncio, seré igual que papá. Viviendo solo por dinero, no por pasión». El abuelo asintió, sus ojos como si pudieran ver a través de mí. «Bien. No seas como tu padre. No dejes que el dinero te ciegue y te aleje de quien eres». Esa conversación fue como un golpe de adrenalina, aunque no borró los desafíos que se cernían sobre mí. Seguí trabajando, entregando, pero mis pensamientos siempre estaban con el abuelo. Me preocupaba por él, temeroso de que soportara más de lo que dejaba ver. En los meses siguientes me lancé por completo a mi trabajo, intentando mantener vivo mi sueño. Hice pequeños avances con la startup. Un posible inversionista accedió a reunirse, aunque sin garantías. Pero cada vez que pensaba en el abuelo, un dolor agudo me atravesaba. Sabía que vivía en una casa que ya no era un hogar, con personas que solo lo veían como un medio para obtener dinero. Quería sacarlo de allí, pero no tenía nada. Ni dinero, ni casa, ni siquiera un futuro seguro. Una noche de tormenta, regresé de un turno de reparto, empapado y exhausto, los zapatos llenos de agua y barro. Me desplomé sobre la vieja cama, intentando cerrar los ojos y olvidar la fatiga, cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla, pensando que sería un pedido tardío, pero era el número del abuelo. Mi corazón se aceleró, una sensación de desasosiego me recorrió. «Griffin», su voz llegó frágil, temblorosa, como si cada palabra luchara por salir. «He dejado la casa». Esas palabras me atravesaron como puñales. Salté, apretando el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «¿Qué pasó? ¿Dónde estás?», pregunté, con la voz quebrada, la mente en mil preguntas. «No puedo más, Griffin», dijo, ahogándose como si contuviera las lágrimas que jamás mostraría. «Donald y Brenda ya no me ven como su padre. Me llaman carga, dicen que les estoy costando dinero, que arruino sus vidas». Hizo una pausa y escuché cómo respiraba, tembloroso, intentando recomponerse. La ira me invadió, ardiente e incontrolable. «No tienen derecho a decir eso. Les diste todo. Sacrificaste tu rancho. ¿Cómo se atreven a tratarte así?». Pero el abuelo solo suspiró, su voz apagándose. «No lo sé. Llamé a Philip, pero dijo que elegía la persona equivocada. Llamé a Lena, pero dijo que su esposo no me dejará quedarme. No me queda nadie, Griffin, excepto tú». Sus palabras eran un puñal, dolorosas y cargadas de responsabilidad. El tío Philip y la tía Lena, quienes antes discutían por cuidarlo por los $1.200.000, ahora lo habían abandonado como si fuera inútil. «¿Dónde estás?», pregunté, con voz temblorosa pero decidida. «En un motel pequeño cerca de la estación de autobuses», respondió débilmente. «No quería molestarte, Griffin, pero no sé a dónde ir. Y no me queda ni un centavo».
Esas palabras derrumbaron cualquier barrera dentro de mí. Los ojos me ardían. Espera, abuelo, dije, firme a pesar de la tormenta interna. Voy para allá. Me puse la chaqueta empapada, agarré las llaves y corrí bajo la lluvia, que caía como intentando ahogar la ciudad. Solo un pensamiento me consumía. Debía traer al abuelo de vuelta, aunque lo único que tuviera fuera mi pequeña habitación alquilada y un sueño moribundo. El motel que mencionó estaba al borde de Sacramento, un lugar deteriorado con un letrero de neón parpadeante. Al llegar, lo encontré bajo el toldo, apoyado en su bastón, su viejo sombrero de vaquero ligeramente inclinado. Su figura delgada y frágil parecía pequeña bajo la luz amarilla, una silueta solitaria bajo la lluvia. Corrí hacia él, lo abracé y lo protegí de las gotas heladas. —¿Estás bien? —pregunté, con la voz quebrada por la preocupación. Asintió, pero vi sus ojos rojos como si hubiera llorado. —Gracias, Griffin —susurró. Lo llevé a mi pequeña habitación alquilada. No era el rancho de Idaho ni la cómoda casa de mis padres, pero era un lugar donde podía hacer que se sintiera querido. Saqué la única silla para que se sentara y rebusqué en el gabinete una toalla seca. —Sécate un poco. No te resfríes —dije, forzando una sonrisa. El abuelo tomó la toalla, pero sus ojos se quedaron fijos en la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. —Nunca pensé que las cosas terminarían así —dijo, con voz cargada de tristeza. Pensé que la familia sería el lugar donde encontraría paz. Sus palabras me retorcieron el corazón. Me senté a su lado en el suelo, sin saber qué decir. —Lo siento, abuelo —susurré. Debería haber hecho algo por ti antes. Él negó con la cabeza, tocando suavemente su bastón. No es tu culpa, Griffin. Eres el único en esta familia que todavía me ve como persona. Sus palabras eran dolorosas y al mismo tiempo reconfortantes. Sabía que no tenía mucho, pero haría todo lo posible por protegerlo. En los días siguientes, abuelo y yo comenzamos una nueva vida en aquella diminuta habitación. Le di la cama mientras yo dormía en un viejo colchón en el suelo. Cada mañana preparaba café negro, lo único que sabía que le gustaba, y desayunábamos juntos. Por lo general, pan con mantequilla de maní, pero nunca se quejaba. Está bueno, Griffin, decía, con una leve sonrisa. Aunque sabía que solo intentaba animarme. Nuestra vida no era fácil. La renta, la comida y los pequeños gastos consumían rápidamente el poco dinero que ganaba con las entregas. Mi startup seguía en problemas. Pasaba cada noche codificando, intentando perfeccionar el software. Algunas noches me quedaba despierto observando al abuelo dormir en la cama chirriante, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Quería darle una vida mejor, pero solo tenía determinación y un sueño aún sin forma. Una noche, mientras cenábamos fideos instantáneos con algunas verduras, el abuelo preguntó de repente: «Griffin, ¿alguna vez te arrepientes de haberme acogido?» Me quedé helado, sorprendido de que pensara eso. «No, abuelo», dije con firmeza. «Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho antes». Lo miró, sus ojos brillando como si encontrara una chispa de esperanza. «Eres más como yo de lo que crees», dijo, cálido. Terco, pero con corazón. Esas conversaciones se convirtieron en luces en nuestros días difíciles. El abuelo comenzó a compartir más sobre su vida, cómo construyó el rancho de Idaho desde cero, las veces que casi lo pierde todo por sequías o deudas. «Hubo un momento en que pensé que no lo lograría», decía, con la mirada distante. «Pero cada vez que caía, encontraba la manera de levantarme. Tú también debes hacerlo, Griffin». Sus palabras eran como un fuego, reavivando mi determinación de seguir adelante pese a que la vida intentara aplastarme. Yo también me abrí con él. Le conté sobre mi startup, mi sueño de crear un software que ayudara a los agricultores a optimizar sus cultivos. «Quiero hacer algo significativo, abuelo», dije. «Pero a veces tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte». Él asintió, golpeando suavemente su bastón.
El miedo es normal, pero no dejes que te detenga. Yo también tuve miedo 1000 veces, pero sigo aquí. Sus palabras me hicieron sentir menos solo. Una noche, mientras cenábamos una comida sencilla, le hablé. Abuelo, creo que deberíamos exigir que mis padres devuelvan el dinero que les diste. No lo merecen. El abuelo levantó la vista, sus ojos reflejando sorpresa y luego tristeza. Griffin, ¿de qué serviría eso?, preguntó, con voz baja pero firme. El dinero no compra familia. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar su razonamiento. Pero sacrificaste todo tu rancho. No tienen derecho a gastar ese dinero mientras tú vives así. El abuelo solo asintió levemente, sin decir más, pero sus ojos transmitían que ya había aceptado la pérdida de ese dinero. Yo no podía aceptarlo. Decidí volver a la casa de mis padres. No para confrontarlos, sabía que no sería fácil, sino porque quería hacer algo por el abuelo, aunque solo fuera una chispa de esperanza. Una mañana de sábado, conduje hasta la casa de mis padres, que ahora se sentía como un campo de batalla. Al entrar, los encontré en la sala, mi padre viendo la televisión y mi madre revisando el celular. Me miraron sin sorpresa ni calidez. «Griffin, ¿qué haces aquí?», preguntó mi padre, con voz fría, sin apartar los ojos de la pantalla. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «He venido a hablar de abuelo», dije con firmeza. «Quiero que devuelvan el dinero que él les dio. $1.200.000. Ese dinero le pertenece a él y lo necesita para vivir mejor». Papá soltó una risa despectiva, de esas que te hacen querer golpear la pared. «¿Devolverlo?», dijo, finalmente mirándome. «¿Crees que soy un banco? Ese dinero se ha usado para cuidarlo durante todo un año. Electricidad, agua, comida. ¿Sabes cuánto cuesta mantener a un anciano?». La sangre me hervía. «¿Cuidarlo?», grité, incapaz de contenerme. «Lo llamas carga y le gritas todo el tiempo. Eso no es cuidado, eso es explotación». Mi madre se levantó, con los brazos cruzados y los ojos fríos como el hielo. «Griffin, ¿cómo te atreves a hablar así con tus padres? Tú, un fracasado que vivió a nuestra costa, ¿y ahora tienes el descaro de exigir dinero? Eres igual de codicioso». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no retrocedí. Abuelo les dio todo lo que tenía, y ustedes lo tratan como un problema. Él está viviendo en un cuarto alquilado y destartalado conmigo mientras ustedes gastan su dinero. ¿No sienten vergüenza?». Papá se levantó de un salto, con el rostro rojo de ira. «Cierra la boca», rugió, señalándome. «Lo cuidé un año entero, puse todo mi esfuerzo y ¿qué hiciste tú? Solo eres un inútil persiguiendo tu estúpido emprendimiento». Mi corazón se sentía aplastado, pero no me detuve. «Si no devuelven el dinero, encontraré la manera de hacer justicia por abuelo», dije, con la voz temblando, pero firme. Mi madre esbozó una sonrisa burlona y se acercó. «¿Justicia? ¿Qué vas a hacer? Ese dinero se le dio legalmente a tu padre. Claramente, tu abuelo nos lo dio a nosotros voluntariamente, no a ti. ¿Quieres demandar? Adelante, inténtalo. No ganarás». Su voz rebosaba triunfo, como si ya hubiera asegurado la victoria. Papá intervino con tono frío. «Sal de mi casa, Griffin. Y no vuelvas a exigir nada». Me quedé allí, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Tenían razón, no tenía pruebas ni base legal para reclamar el dinero. Mi abuelo se lo había dado voluntariamente a mi padre, y yo, un hombre sin hogar y sin dinero, solo con rabia, no podía hacer nada para cambiarlo. Me di la vuelta y salí, conduciendo de regreso a mi pequeño cuarto alquilado. Allí, abuelo estaba sentado en la vieja silla, sosteniendo un libro sobre agricultura. Me miró y leí en sus ojos la derrota que sentía. «No funcionó, ¿verdad?», preguntó con voz suave, pero teñida de tristeza. Asentí, sentándome en el suelo a su lado, sintiendo que el mundo estaba en mi contra. «Lo siento», susurré,
con la voz entrecortada. Lo intenté, pero no devolverán el dinero. Dijeron que todo se había gastado en cuidarte. Abuelo asintió, colocando una mano sobre mi hombro, con los ojos serenos. Lo sabía, Griffin. No te culpes. Ya hiciste suficiente. Incliné la cabeza, con un peso oprimiéndome el pecho. Pero mereces una vida mejor, dije, con la voz quebrada. Solo quiero que tengas una vida digna. Abuelo sonrió, débil pero cálidamente. Ya me la has dado, Griffin. Un hogar, aunque pequeño, donde me siento respetado. Eso basta. Sus palabras me hicieron querer llorar, pero me contuve, tomando su mano y sintiendo el temblor de sus dedos frágiles. En los días siguientes, abuelo y yo continuamos nuestra dura vida en el cuarto alquilado. Trabajaba de día y noche entregando paquetes y tratando de terminar mi startup. Pero el poco dinero que ganaba apenas cubría nuestras necesidades básicas. Cada vez que veía al abuelo sentado en la vieja silla, leyendo bajo la luz tenue, un dolor agudo me atravesaba. Había fallado al intentar recuperar su dinero y me sentía completamente inútil. Ese invierno llegó antes de lo esperado, trayendo un frío que calaba hasta los huesos en nuestro deteriorado cuarto. Abuelo, aunque intentaba mantenerse fuerte, se debilitaba visiblemente. Tosía con más frecuencia, tos seca y rasposa que resonaba durante la noche, despertándome sobresaltado. Me preocupaba, pero él le restaba importancia, con voz baja y tranquilizadora. Solo un resfriado, Griffin. No te preocupes. Pero yo sabía que no era solo un resfriado. A sus 83 años, su salud se había desgastado por años de trabajo duro en Idaho y por los meses de ser tratado como un invitado no deseado en la casa de mis padres. Una mañana, mientras preparaba café, escuché a abuelo llamarme desde la pequeña cama. Su voz era apenas un susurro. Corrí hacia él y lo encontré recostado, con el rostro pálido y la respiración dificultosa. «¡Abuelo!», grité, con las manos temblorosas al tocarlo. Intentó sonreír, pero el cansancio era evidente. «Llama a una ambulancia», dijo con voz vacilante. Sin pensarlo, marqué al 911, con el corazón golpeando como si fuera a estallar. La ambulancia llegó rápido y lo acompañé al hospital. Los médicos dijeron que tenía neumonía severa, probablemente por su edad y su condición debilitada. Necesitaba quedarse para recibir tratamiento, pero el pronóstico no era optimista. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo el temblor en sus dedos frágiles. «Me quedaré contigo», dije, con la voz entrecortada. Abuelo asintió levemente, con un brillo cálido en los ojos. Los días siguientes casi no salí del hospital. Dejé mi trabajo de repartidor, regresando al cuarto alquilado solo para cambiarme y dormir un par de horas antes de volver. Lo cuidaba, dándole cucharadas de papilla y colocando paños fríos en su frente cuando subía la fiebre. Cada día se debilitaba más, pero sus ojos seguían brillando, aferrándose a los últimos destellos de vida. Le contaba sobre mi startup, sobre las líneas de código que había terminado, aunque sabía que quizá no lo comprendiera del todo. «Lo lograré, abuelo», decía, forzando una sonrisa. Él asintió, con voz débil. «Creo en ti». Mis padres, tío Philip y tía Lena, vinieron al hospital, pero solo por obligación. Papá apareció, se quedó en la puerta, hizo un par de preguntas superficiales y se fue a una reunión. Mamá llevó un ramo barato, lo colocó en la mesa y se sentó a revisar el celular, apenas mirando al abuelo. Tío Philip y tía Lena aparecieron una vez, pronunciaron palabras vacías y desaparecieron. Los miraba, estos que decían ser hijos de abuelo, pero sus acciones eran un simple teatro. Abuelo no decía nada, pero yo sabía que lo sentía. Una vez, cuando solo estábamos los dos en la habitación, sostuvo mi mano, con los ojos cargados de tristeza. «Eres el único que realmente está aquí, Griffin», dijo, con voz suave pero segura. Sus palabras me destrozaron el corazón. Una noche, mientras dormitaba en la silla junto a su cama, sentí que apretaba mi mano. Me desperté de golpe y lo vi mirándome,
con los ojos nublados pero llenos de amor. Griffin, susurró, tan débil que tuve que inclinarme para escuchar, pero no dijo más. Cerró los ojos, su respiración se ralentizó y se detuvo. Me quedé congelado, llamándolo, sacudiéndolo, pero no respondió. Abuelo, el hombre que me enseñó sobre perseverancia y amor, se fue entre mis brazos sin una última palabra. Lloré sin control, sosteniéndolo. El mundo parecía derrumbarse. Había perdido al único miembro de la familia que realmente me entendía. El funeral fue sencillo, en una pequeña iglesia cerca del hospital. Papá lo organizó. A pesar de haber recibido más de $1 millón de su abuelo, preparó un servicio dolorosamente modesto: ataúd de pino, algunas flores blancas y un breve elogio. Mamá, tío Philip y tía Lena asistieron, pero sabía que solo por apariencia, sus ojos vacíos de dolor. Los miré y sentí que no eran familia, no hijos de abuelo. Una semana después del funeral, recibí una llamada de un abogado llamado señor Thompson, quien dijo que abuelo había dejado testamento y pidió que fuera a su oficina. Fui, con el corazón pesado, pensando que quizá me dejaría algunos recuerdos, su bastón de madera o el libro de agricultura que tanto le gustaba. La oficina del abogado estaba en el centro de Sacramento, limpia y elegante, un contraste con mi vida. El señor Thompson, de mediana edad y con gafas doradas, me invitó a sentarme y abrió un grueso expediente. ¿Griffin Morgan? Empezó con voz tranquila. Harold Morgan dejó toda su herencia a ti. Asentí, sin sorprenderme demasiado, pensando que serían solo algunos objetos pequeños. Pero luego continuó, y sus palabras me golpearon como un rayo. Abuelo no solo tenía los 1.2 millones por la venta del rancho. Poseía un portafolio de más de $20 millones, incluyendo acciones y una cantidad significativa de oro. Acumuló esta riqueza en 50 años, en silencio, sin que nadie en la familia lo supiera. Me quedé atónito. 20 millones. Abuelo, a quien siempre pensé un simple granjero que vivió conmigo en ese pequeño cuarto alquilado, ¿era tan rico? ¿Estás seguro? Pregunté, con la voz temblorosa. El señor Thompson asintió, deslizándome un montón de documentos. Este es el testamento, elaborado hace 2 años y legalmente notariado. Harold dejó todo a ti, Griffin, con una condición: debes usar esta riqueza para hacer algo significativo. La habitación dio vueltas. Sosteniendo los documentos, mis manos temblaban, sintiendo que estaba en un sueño. Pero al ver la firma de abuelo, con esa letra fuerte y familiar, supe que era real. Mis padres, tío Philip y tía Lena, también fueron invitados a la lectura del testamento. Y cuando el señor Thompson anunció los detalles, la sala quedó en un silencio mortal. El rostro de papá palideció, agarrándose de la silla. ¿Qué? Rugió. ¿20 millones? ¿Por qué no me lo dijo? La boca de mamá se abrió, sus ojos llenos de pánico. No puede ser, lo cuidamos. ¿Por qué dárselo a este chico? Tío Philip y tía Lena estaban igualmente impactados, con los ojos llenos de resentimiento. ¿Qué hiciste para engañarlo, Griffin? Preguntó tía Lena, con voz afilada. No respondí, solo me senté allí, todavía en shock. No sabía que abuelo fuera tan rico. Solo sabía que era el hombre que me enseñó sobre amor y perseverancia. Y ahora me dejaba no solo dinero, sino una enorme responsabilidad. En los días posteriores a la lectura del testamento, me sentí atrapado en un torbellino. No podía creer que el abuelo, que había vivido tan humildemente conmigo, hubiera acumulado una fortuna tan enorme: 20 millones, acciones, tierras, oro, todo en silencio durante 50 años. Más allá del asombro, sentí un peso enorme sobre mis hombros. Abuelo no solo me dejaba dinero, me dejaba un mensaje: haz algo significativo. Sus palabras resonaban en mi mente, una llama guía en esos días caóticos. Mis padres, tío Philip y tía Lena, no me dejaron en paz. Llamaban constantemente, cambiando entre palabras dulces y amenazas. Griffin, tienes que compartir con todos. Es lo justo,
decía mamá por teléfono, con voz empalagosa. Pero yo escuchaba la falsedad. Cuando me negué, papá rugió. ¿Crees que tienes derecho a quedártelo todo? Te demandaré. Tío Philip y tía Lena no eran diferentes, enviando mensajes interminables con excusas para reclamar parte de la herencia. Pero me mantuve firme. Abuelo dejó claro que quien lo cuidara heredaría. Y yo fui el único que estuvo allí cuando todos dieron la espalda. El testamento estaba legalmente notariado y acompañado de un vídeo que abuelo grabó, confirmando que yo era la única persona en quien confiaba. La batalla legal que amenazaron nunca se materializó. Sabían que no tenían ninguna posibilidad. Con esa inmensa fortuna, supe que tenía que hacer algo digno de abuelo. Comencé invirtiendo en mi startup. La idea de un software para ayudar a los agricultores a optimizar cultivos, ahorrar agua y aumentar rendimientos ya no era un sueño lejano. Contraté un equipo de programadores, alquilé una pequeña oficina en Sacramento y empecé a convertir mi código inconcluso en realidad. En un año, mi startup, ahora llamada Idaho Grow en honor al rancho de mi abuelo, se convirtió en una empresa líder en tecnología agrícola. Nos asociamos con agricultores de California, Nevada e incluso Idaho, brindando herramientas para combatir la sequía y el cambio climático. Cada vez que veía datos de nuestro software salvando la cosecha de un agricultor, sentía que mi abuelo me sonreía desde algún lugar. Pero no quería detenerme ahí. Abuelo me enseñó que la vida no se trata solo de dinero, sino de significado. Usé una parte importante de la fortuna para construir un hogar para ancianos llamado Harold's Haven. Un lugar para personas mayores abandonadas por sus familias, como abuelo, consideradas cargas. Lo diseñé no solo como residencia, sino como un verdadero hogar. En Harold's Haven, cada residente tenía su propia habitación, recibía atención médica dedicada y podía participar en actividades como jardinería, lectura o contar historias. Cosas que al abuelo le encantaban. Contraté personal comprometido que trataba a los residentes como familia, no como un trabajo. El día de la inauguración de Harold's Haven, me paré frente al edificio, mirando el letrero con el nombre de abuelo, y sentí una lágrima recorrer mi mejilla. Lo logré, abuelo, susurré, como si aún estuviera a mi lado. Nuestra historia llamó la atención de los medios. Un periódico de Sacramento publicó un artículo sobre nuestro viaje, desde los días difíciles en el cuarto alquilado hasta el sorprendente testamento y cómo utilicé el dinero para hacer una diferencia. El artículo se compartió ampliamente en redes sociales y pronto recibí cientos de mensajes de todo el país. Algunos me agradecían por inspirarlos, otros compartían historias de sus propios familiares mayores abandonados y algunos pedían ayuda. Una tarde, mientras revisaba el progreso en Harold's Haven, un niño de unos 10 años, con ojos grandes y redondos y cabello despeinado, corrió hacia mí y me tomó la mano. «Señor Griffin», dijo tímidamente. «Mi abuelo también fue abandonado. ¿Puede ayudarnos?» Miré al niño, sintiendo como si me viera a mí mismo años atrás, impotente ante la indiferencia de mi familia. Me arrodillé y sonreí. «Tráelo aquí. Será querido». El niño asintió, con los ojos brillando, y supe que Harold's Haven no era solo un hogar de ancianos, sino el legado del abuelo, un lugar para que los olvidados encontraran un hogar. Nuestra historia inspiró a muchos. Recibí invitaciones para hablar en conferencias, compartiendo mi viaje de fracasado a líder de una empresa tecnológica y organización humanitaria. Cada vez que me paraba frente a un público, contaba la lección que abuelo me enseñó. No toda sangre es de confianza, importan quienes te tratan con el corazón. Nunca mencioné a mis padres, tío Philip ni tía Lena en mis charlas. Ellos eligieron su camino y yo ya no guardaba rencor. Solo quería enfocarme en lo que abuelo dejó, no solo dinero, sino una forma de vivir, una razón para levantarse tras cada caída. Una tarde, mientras observaba a los residentes jugar ajedrez bajo los robles en Harold's Haven, sentí una paz que nunca había conocido. Mi startup prosperaba. Harold's Haven se había convertido en un hogar para decenas, y sabía que estaba cumpliendo lo que abuelo quería. Miré al cielo, imaginando que me sonreía desde arriba. «Lo logré, abuelo», susurré.
y por primera vez en años, sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Cada día, seguí adelante con mi trabajo. Idaho Grow superó expectativas, convirtiéndose en una empresa tecnológica agrícola de confianza para agricultores de todo Estados Unidos. Haroldshaven se expandió con una nueva instalación en Nevada, y establecí un fondo de becas en honor a mi abuelo, apoyando a jóvenes que perseguían sueños en agricultura o tecnología. Pero, sobre todo, viví con el propósito que abuelo me inculcó, hacer algo significativo. No quería ser solo un hombre rico, quería ser alguien que hiciera el mundo un poco mejor. Una noche, de pie en el balcón de la oficina de Idaho Grow, mirando las luces de Sacramento, reflexioné sobre mi viaje, de fracasado viviendo en el ático de mis padres a líder de una empresa tecnológica y un refugio para los olvidados. Pensé en abuelo, en los días que compartimos comiendo fideos instantáneos, en las historias que contaba bajo la luz tenue. Pensé en sus palabras, no dejes que el miedo te detenga, y supe que, aunque ya no estaba aquí, seguía siendo la llama que guiaba mi camino. Mi consejo para quien lea esta historia: vive con el corazón. La vida tendrá momentos en los que te sientas solo, abandonado o con dudas, pero busca a quienes te aman de verdad. No por dinero ni interés, sino por quién eres. Persevera con tus sueños, por lejanos que parezcan. Y, sobre todo, haz algo significativo, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Así vivió abuelo, y así he elegido continuar.